Continuamos con nuestro curso de Excel en Ingenio Alarcón. En este video vamos a hablar sobre otras fórmulas muy útiles dentro de la herramienta. Vamos a trabajar la formulación con condicionales, es decir, las fórmulas puntos y vamos a trabajar condicionales conjuntos, es decir, el punto sí punto conjunto. Vamos a ir explicando en el transcurso del video cómo funciona, cuál es la lógica de cada una y vamos a hacer diferentes ejemplos. Como tarea de nuestro módulo anterior debían crear una tabla como esta que tuviera las columnas nombres, apellidos, grado, género, edad y restaurante. Para esta tabla debían crear 30 registros, es decir, 30 estudiantes que estuvieran entre primero y quinto de primaria. Género masculino o femenino, la edad la ponían ustedes y en restaurante la opción sí o la opción no, que hacía referencia a si la persona estaba inscrita o no al programa de restaurantes. Vamos a empezar con esto. Tenemos nuestra tabla, ya saben, deben abrir el libro. Lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro libro con el nombre módulo 7. De guardar como, en la misma carpeta en la que se está guardando todo lo del curso, lo dejamos como módulo 7 y ya. Vimos las funciones suma y las funciones promedio. Vamos ahora a tratar máximo mínimo. Luego de eso vamos con otra tanda de funciones llamadas contar. Después de eso vamos a ir a los condicionales, es decir, el punto sí. Y una vez tengamos claridad en esto, nos vamos a ir a punto sí punto conjunto, que es una forma avanzada de cumplir condiciones. Lo primero que vamos a ver, fórmula para encontrar máximos y mínimos. Hace referencia a los valores máximos dentro de un rango y los valores mínimos dentro de un rango. En este caso, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la edad máxima y podemos calcular la edad mínima. Vamos entonces a escribir nuestro encabezado. Acerquemos la celda. Para encontrar valores máximos dentro de un rango, utilizamos la función max. Recuerden que podemos hacerlo mediante la combinación de teclas Shift F3 para que nos genere precisamente esta ventana emergente en la cual podemos elegir la fórmula, o que podemos hacerlo directamente escribiendo igual y empezamos a redactar la fórmula. Fórmula para máximos igual max. Seleccionamos el rango en el cual queremos tomar los datos, en este caso la columna en la cual tenemos las edades, damos enter y ya tenemos la edad máxima, que es de 13 años en mi ejemplo. Edad mínima, utilizamos la función min. Algo a tener en cuenta es que nosotros podemos, antes de terminar de escribir todo, darle doble clic a la fórmula, o si ya está seleccionada en este color azul podemos presionar la tecla tab para que él la complete. De igual manera, con min tomamos ese rango. Perfecto, vamos a hacer la suma de las edades y el promedio de las edades. Eso ya lo deben saber ustedes, así que pueden ir haciendo el ejercicio al mismo tiempo. Recordemos, para utilizar sumas tenemos la opción suma. Seleccionamos el mismo rango y para el promedio tenemos la opción promedio y seleccionamos de igual manera el mismo rango. Perfecto, ya tenemos aquí nuestra suma de edades, edad promedio, edad máxima y edad mínima, algo básico dentro de la herramienta. Vamos ahora a hablar de otra función que se llama contar. Esta función contar, precisamente como su nombre lo dice, nos permite contar las celdas de un rango determinado. Vamos a realizar un ejemplo. Para ello vamos a crear una nueva hoja, le vamos a cambiar el nombre por contar y vamos a crear la siguiente tabla. Vamos a poner una lista con los números del 1 al 5
a poner las vocales. Y vamos a poner ahora el número 1 otra vez. Este es mi rango, quiero que tengan en cuenta algo. Y es que dentro de este rango tenemos 1, 2 y 3 celdas que están vacías. Voy a ponerlas en un color diferente. Tenemos entonces una celda vacía, celdas con los números del 1 al 5, una celda vacía, celdas con las vocales, una celda vacía y otra celda con el número 1. La función contar lo que hace es directamente contar las celdas que tienen números. Si nosotros empezamos a escribirla, nos damos cuenta que elegimos o digitamos igual contar y nos salen 5 opciones. Contar. Lo primero que hace o lo que hace esta función es contar el número de celdas dentro de un rango que contiene números. Es decir, si seleccionamos el rango, nos va a decir cuántas de esas celdas tienen números. Hagamos el ejemplo. Contar, selecciono el rango, doy Enter y me dice que hay 6 celdas con números. Efectivamente, los números del 1 al 5 y la celda que tiene el número 1 al finalizar. Esta es la función igual contar. Tenemos la siguiente función en la lista. Empecemos a escribir, que se llama contar punto blanco. Contar punto blanco hace referencia a las celdas que están en blanco dentro de un rango. Selecciono el mismo rango, doy Enter y me dice que hay 3 celdas en blanco. Es decir, tenemos 3 celdas vacías dentro de este rango. Vamos a hacer algo para lo siguiente. Voy a ponerle un nombre al rango. Recuerdan que en alguna ocasión lo habíamos hecho, entonces voy a cambiar esto por rango cuenta. ¿Qué pasa? Le pongo ese nombre al rango. Si yo quiero formular acá, vamos a utilizar ahora la siguiente opción, que se llama contará. Si elegimos contará, él me va a contar las celdas que no están vacías, es decir, toda celda que tenga información, ya sea un número, una fórmula o un texto, la va a contar. En este caso toma en cuenta nuestras celdas con números y nuestras celdas con vocales. Las seleccionamos y aquí, en vez de seleccionar el rango, yo puedo escribirlo. Si empiezo a escribir el nombre que le puse, como se dan cuenta que hay una opción que se llama rango cuenta. Es el rango que tengo seleccionado, le puedo dar doble clic y vean lo que pasa. Me toma rango cuenta y automáticamente seleccionó ese rango que ya habíamos nombrado. Esta es una de las utilidades. ¿Por qué? Si nosotros realizamos nombramiento a los rangos o a las tablas, podemos extraer esa información desde diferentes hojas. Ya vamos a ver el ejemplo acá. Entonces, contará lo que hace directamente es contar las celdas que no están vacías. Perfecto, entonces dejemos aquí la aclaración. Cuenta celdas con números, cuenta celdas vacías y cuenta celdas con información. Toda celda que tenga algún tipo de información la va a contar. Si nos damos cuenta, habían otras dos opciones, contar.si y contar.si.conjunto. Este punto si habla de formatos condicionales o de fórmulas condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se ejecute la fórmula se debe cumplir sí o sí una condición. Entonces, en este caso, al utilizar contar.si, lo que va a decir es, en este rango, cuénteme si pasa lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo de contar.si y le voy a decir que me muestre cuántas celdas tienen el número 1. Perfecto, entonces la función contar.si, vamos a ejecutarlo.
contar puntos y, si nos damos cuenta pasa algo. Siempre que nosotros utilizamos un condicional, un punto sí, me muestra rango y criterio. Rango es precisamente el sitio o el rango de celdas en el cual voy a consultar si se cumple ese criterio. En este caso vamos a seguir tomando el mismo ejemplo, el mismo rango. Ven que cuando lo selecciono me aparece rango cuenta porque tenía ese nombre seleccionado, ese nombre a ese rango. Punto y coma y criterio es la condición que se debe cumplir. En este caso la condición es que sea igual a 1. Doy enter y él me dice que tenemos dos celdas que son igual a 1. Si yo lo modifico, no, que quiero saber cuántas celdas tienen la letra I. Cambio el criterio por I y me dice que hay una celda que cumple esa condición. Vamos a ir a practicar a la hoja de estudiantes 2, en donde podemos hacer mejores casos de esto. Queremos contar o saber cuántos hombres hay. Para saber cuántos hombres hay, lo que hago es una cuenta y debo cumplir una condición. Entonces simplemente utilizo contar, punto sí, porque vamos a cumplir una condición. El rango, ¿en qué parte ese sí son hombres? En la columna género. Selecciono aquí mi rango, las celdas con la información, doy punto y coma. Si se dan cuenta, aquí dentro de la opción de ayudas aparece resaltada la sección en la que estoy. El criterio, ¿cómo hago para saber si es hombre? Porque dice M. Estos textos o estas condiciones deben ir siempre dentro de comillas. Entonces dentro de comillas M, doy enter y me dice que hay 13 hombres. Ahora, ¿cuántas mujeres hay? La función es la misma. Igual contar punto sí. Selecciono el rango. Punto y coma. Pongo mi criterio. Y me dice que hay 17 mujeres. 17 mujeres, 13 hombres, 30 personas. Exactamente 30 personas hay registradas en mi base de datos. Que necesito saber cuántas personas sí van al restaurante. La función es la misma, contar puntos sí, porque hay que cumplir una condición. Selecciono mi rango, restaurante, punto y coma, y el criterio, que es la condición que debo cumplir, es que en restaurante diga sí. Doy enter y de estas personas 17 sí van al restaurante. Este punto sí también aplica para las sumas y para el promedio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sumar la edad de las mujeres. Aquí hay algo importante y es que la suma como tal por sí sola aparece así, igual suma, pero cuando yo quiero utilizar un condicional se llama sumar.sí, es decir, en el condicional me agrega una R. Entonces, sumar.sí, y vemos que aquí aparecen tres opciones. Me aparece rango, me aparece criterio y me aparece rango suma. Rango y criterio siempre van a ser para la condición que se debe cumplir. Y esta tercera opción, que se llama rango suma, es el rango numérico en el cual voy a realizar la suma. ¿Por qué? Porque rango y criterio pueden ser números, pueden ser fórmulas o pueden ser textos. Nosotros podemos pedir que la condición sea cualquiera de esas, pero la suma siempre debe contener números. Entonces, dice suma de edad mujeres. ¿Cómo sé que son mujeres? En el rango género. Perfecto, selecciono mi rango género, punto y coma, el criterio para saber que son mujeres, entonces dentro de comilla F, porque es femenino, punto y coma, y rango suma. ¿Qué voy a sumar? Las edades. Bueno, selecciono aquí las edades, doy enter y esta es la suma de la edad de las mujeres. Ahora, ¿cuál es la edad promedio de las mujeres?
¿Cómo lo haríamos? Promedio, punto sí, ya que vamos a cumplir una condición. Rango, ¿cómo sé que son mujeres? Seleccionando aquí el género, punto y coma. ¿Cuál es el criterio o condición? Criterio o condición es que sea femenino, punto y coma. Y rango promedio, ¿a qué le voy a sacar promedio? A las edades. Selecciono mi rango en el cual están las edades escritas. Doy enter y tenemos que la edad promedio de las mujeres en este caso es de 8,17 años. Eso en cuanto a sí. ¿Para qué nos sirve sí? Para cumplir una condición. Pero ¿qué pasa? Posiblemente yo necesite cumplir más de una condición. ¿En qué caso puede ocurrir esto? Resulta que no necesito saber únicamente la edad promedio de las mujeres, necesito saber la edad promedio de las mujeres que sí van al restaurante. Es decir, que tengo que cumplir dos condiciones, que sean mujeres y que vayan al restaurante. Vamos a hacer aquí el encabezado. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando tenemos que trabajar más de una condición para realizar, ya sea una suma, para realizar una cuenta o realizar cualquier operación, debemos utilizar el condicional sí conjunto. Ese punto sí punto conjunto hace referencia a que son varios sís los que se deben utilizar. Es decir, que empieza a sumar o a examinar condición por condición y luego nos arroja el resultado. Es decir, edad promedio mujeres sí restaurante. Lo primero que vamos a evaluar es que sean mujeres. Una vez haya evaluado eso, dentro de esa lista de mujeres va a evaluar que el criterio para restaurante sea así y luego de eso me va a mostrar el resultado. Vamos a escribir igual promedio. Tenemos aquí la opción promedio sí conjunto, promedio.sí.conjunto, y aquí pasa algo y quiero que lo tengan en cuenta. Cuando utilizamos el punto sí punto conjunto, lo primero que nos pide es el rango de la operación, es decir, en este caso el rango del promedio. Luego de eso me dice rango criterio 1, rango criterio 2, criterio 2. ¿Por qué? Porque él se va a organizar diciéndome, primero, rango promedio, en qué columna o en qué rango de datos va a sacar el promedio. Perfecto, ya lo tengo claro. Y a partir de ahí empecemos a sacar las condiciones. Entonces, rango promedio, ¿a qué le vamos a sacar promedio? A la edad. Seleccionamos precisamente el rango en el cual tenemos las edades. Ok, punto y coma. Rango criterio 1, ¿cuál es la primera condición? Que sean mujer. Bueno, seleccionamos entonces el rango en el que tengo el criterio, que sería la columna en la que está el género. Punto y coma, criterio 1, ¿cuál es esa primera condición? Eso que voy a encontrar dentro del rango 1. F de femenino, dentro de comillas. ¿Tengo que cumplir más condiciones? Sí, entonces vamos con otro punto y coma. Rango criterio 2, ¿cuál es la segunda condición? Que estén sí en restaurante. Entonces el rango sería la columna restaurante. Seleccionamos nuestro rango, punto y coma, y el criterio 2 sería sí, dentro de comillas. ¿Tengo que cumplir más condiciones? No. Bueno, entonces aquí ya puedo cerrar la fórmula. Si tuviera una tercera, una cuarta condición, lo que sigo haciendo es escribiendo rango criterio, rango criterio, rango criterio. Damos enter y la edad promedio de las mujeres que sí van al restaurante es de 8,8 años. ¿Aplica para contar? Claro que sí, podemos contar cuántos hombres hay en tercero. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuántos hombres hay en tercero? ¿Cómo haríamos para contar? La función contar, precisamente. ¿Tenemos que cumplir condiciones? Sí, tenemos que cumplir dos condiciones, que sean hombres y que estén en tercero. Entonces vamos a utilizar contar punto sí punto conjunto. Perfecto, como en contar no tenemos que realizar operaciones matemáticas, aquí directamente me dice rango del criterio 1 y criterio 1. El criterio 1 es que sean hombres. Vamos a seleccionar el rango.
lo sé precisamente en la columna género, también puedo hacerlo dando clic en la columna. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio 1? Bueno, el criterio 1 aquí es que sean hombres, entonces dentro de comillas, masculino, cierro comillas, punto y coma. Rango del criterio 2, el criterio 2 es que estén en tercero. Selecciono la columna en la cual tengo los grados, punto y coma. ¿Cuál es el criterio 2? Que estén en tercero. 3, cierro comillas. ¿Tengo que cumplir más condiciones? No. Perfecto. Enter. Y me dice que hay 3 hombres en tercero. Vamos a hacer ahora. ¿Cuántos hombres hay en cuarto que vayan al restaurante? Entonces, ¿cuántos hombres hay en cuarto que sean sí en restaurante? Aquí tenemos 3 condiciones. ¿Cómo lo haríamos? Igual, la función contar puntos y conjunto, contar puntos y punto conjunto, y empezamos. Hombres, rango para saber si son hombres, la columna en la cual tengo el género, punto y coma. ¿Cómo hago para saber que son hombres? Porque dice masculino. Perfecto, ¿tengo que cumplir otra condición? Sí, entonces vamos con punto y coma. Criterio 2, que estén en cuarto. Selecciono mi rango, punto y coma, dentro de comillas, 4, porque es el valor. Tengo una tercera condición, sí, que estén sí en restaurante. Perfecto, punto y coma. Rango criterio 3, selecciono la columna en la cual tengo mi criterio, punto y coma. Criterio 3, que sean sí restaurante. ¿Tengo que cumplir más condiciones? En esta petición, no, ninguna otra. Doy enter y me dice que hay 3 hombres en cuarto grado que sí van al restaurante. Para una suma, vamos a sumar entonces la edad de los estudiantes de tercero. Entonces, suma edad de los estudiantes hombres de tercero. ¿Cómo lo haríamos? Como hay que cumplir más de una condición, utilizamos el punto sí punto conjunto. Entonces, sumar punto sí punto conjunto. Y lo mismo cuando son operaciones matemáticas, sumas o promedios, primero nos va a pedir el rango de la operación. Entonces, rango suma, ¿qué vamos a sumar? Las edades. Seleccionamos la columna en la cual tenemos edades, punto y coma. La primera condición, rango de la primera condición. Como son los estudiantes hombres de tercero, entonces el rango de la condición es la columna género, punto y coma, y el criterio es masculino. Siguiente condición, que sean de tercero. Entonces, punto y coma, rango del criterio 2, sería la columna en la cual tengo el grado, punto y coma, el criterio 2 sería tercero. Recuerden siempre, rango criterios es la cantidad o las celdas en las cuales está la información, y criterio es la condición que se debe cumplir. Perfecto, la suma de los estudiantes hombres de tercero me genera 17. Eso sería todo por este módulo respecto a formulación, a formatos o fórmulas condicionales y condicionales conjuntos. A partir de esto podemos realizar la mezcla de cualquier fórmula que queramos, teniendo en cuenta cómo funciona el sí. Entonces, les recuerdo, y para tener en cuenta antes de dejar los ejercicios, siempre que utilicemos un punto sí, debemos elegir un rango y un criterio. Rango, la combinación o las celdas en las cuales está la información, y el criterio, la condición a cumplir. Si tenemos un sí conjunto, o en este caso un condicional conjunto podemos llamarlo, siempre nos va a decir rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2, rango 3, criterio 3, y así sucesivamente hasta cumplir todos los criterios que necesitemos. Teniendo claridad en esto, vamos a dejar un ejercicio. El ejercicio va a ser
encontrar dentro de esta misma tabla ciertas condiciones. En la descripción de este video pueden encontrar la lista de preguntas, son 20 preguntas que tenemos, las van a resolver en la misma hoja al lado derecho. Entonces pueden pausarlo, pueden ver la descripción del video, encuentran esa lista de consultas a hacer, realizan la práctica y me cuentan cómo les va. Recuerden guardar el archivo como módulo 7 en su carpeta curso de Excel. Nos vemos en el siguiente módulo y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ingenio Alarcón y seguirnos en redes sociales.